Vamos rápido a la palabra Mateo 25. Desde el versículo 1 hasta el 13. Nacho no, Nacho los domingos descansa. Lo hacemos trabajar en la semana, domingo. Pero mira, se puso al lado tuyo para aprender. ¿Sí? Quiere aprender. Esta semana lo hizo bien, según él. ¿Eh? No te entiendo. Mándamelo por mensaje. Mateo 25, ¿lo tienes? Sí, perfecto. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, este pasaje de la Escritura hace referencia evidentemente a la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero utilizarlo para seguir un poquito el tema que estuvimos hablando el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y de 3 acciones que nosotros podíamos hacer en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Podíamos apagarlo, podíamos resistirlo. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Y cuál era la tercera? Entristecerlo. Muy bien. Entristecerlo, resistirlo o apagarlo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero es nuestra tarea hacer que el Espíritu Santo que está en nosotros esté vivo. Y aquí la palabra, el pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de 2 objetos. Uno, ¿cuál es? La lámpara. Y el otro, el aceite. En ese entonces las lámparas, para ver por la noche, funcionaban con aceite. Hoy las lámparas que nosotros utilizamos funcionan con pilas, o algunas hasta ya vienen que se pueden recargar con electricidad. Pero en ese entonces funcionaban las lámparas las lámparas funcionaban con aceite. Ahora, la Biblia utiliza tanto la lámpara como el aceite, la menciona en algunas ocasiones. A la lámpara la Biblia le llama ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Lámpara a tus pies es... tu palabra es lámpara a mis pies. Y el aceite, la Escritura hace referencia al aceite como al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios por un lado y luego tenemos el aceite, la presencia de Dios por otro. Y lo que yo quiero mencionarte brevemente hoy, antes de pasar a nuestro tiempo de mesas, es que nosotros podemos tener un montón de palabras sobre nuestras vidas.
nosotros podemos tener un montón de promesas de parte de Dios. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos saben esto? Está llena de promesas de Dios, de palabras de parte de Dios. Hay palabras de parte de Dios para ti y para mí en la Escritura. Pero esas palabras que son para ti y para mí y que son verdad, porque todos creemos que Dios dice la verdad, ¿sí o no? ¿O alguno cree que Dios miente? Dios no miente. Si Dios nos promete algo, Él está dispuesto ¿a qué? A cumplirlo. Él está dispuesto a cumplir su palabra. Pero sin el aceite, sin la presencia de Dios en nosotros, esas palabras que están en la Escritura, que son para mí, esas promesas que son para mí, no funcionan. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, cuando tú vienes a la iglesia, recibes una palabra de parte de Dios y tú dices, amén, yo la recibo. Tú necesitas que para que esa palabra sea una realidad en tu vida, el Espíritu Santo de Dios sea una realidad. Esté encendido. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos hace caminar dentro de la voluntad de Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero en muchas ocasiones termino haciendo lo malo. Nuestra naturaleza, lo que hay en nosotros, siempre tira hacia lo malo. Nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa siempre tira hacia las cosas del mundo, hacia las cosas del pecado. ¿Y qué es lo que hace que nosotros caminemos en la dirección de la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? ¿Cómo? Autocontrol. Tener la capacidad de decir que no. O también tener la capacidad de decir que sí. Y no solo eso, sino que es mantenernos en nuestra decisión. Porque todos nosotros, en muchos momentos, le hemos dicho que sí a Dios en un montón de cosas. Sí, Dios, te lo prometo, yo voy a servirte. Y después esa decisión, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos en la palabra de Dios, en la dirección de Dios? ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos dentro de la promesa de Dios? La presencia de Dios en nuestra vida. El aceite, la unción de Dios. Por eso, hermanos, no nos sirve de nada tener un montón de palabras. No nos sirve de nada tener un montón de conocimiento bíblico si no hay el Espíritu Santo de Dios está vivo en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo no está ardiendo en nosotros. Pero fíjense lo que dice este pasaje. 5 vírgenes cogieron sus lámparas con aceite, pero no solo cogieron sus lámparas con aceite, sino que dice que cogieron más aceite por si acaso. Y otras 5 solo cogieron su lamparita con un poquito de aceite, el que ya tenía, y se fueron. Y aquí la Biblia nos dice que el aceite, la presencia de Dios, se puede terminar. Y lamentablemente es algo que a nosotros nos suele pasar siempre. Yo sé que si tú estás hoy aquí es porque has tenido alguna experiencia con Dios. O te han obligado. Esperemos, vamos a tirarnos más hacia la primera. Pero si tú hoy estás aquí es porque has tenido una experiencia con Dios o porque has sabido, has conocido algo de Dios. Y gloria a Dios por esas experiencias que hemos tenido con Dios. Pero hermano, no podemos vivir de experiencias pasadas.
No podemos vivir de algo que nos sucedió con Dios hace meses atrás, semanas atrás, años atrás. Sino que el Espíritu Santo tiene que estar vivo en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no vivamos el Espíritu Santo, la lámpara se apaga. Y cuando la lámpara se apaga, no vemos. Y cuando no vemos, nos la pegamos. Yo cuando me levanto al baño a la madrugada, intento no encender ninguna luz para que nadie se despierte en mi casa. Mi mujer es todo lo contrario. Ella enciende todo, hizo todos los ruidos, todo el mundo se enteró de que ella se levantó. Pero el no encender la luz por la noche cuando está todo oscuro hace que te la pegues en muchas ocasiones, ¿sí o no? ¡Pum, pum! ¡Ay! Porque cuando no hay luz, cuando la lámpara se apaga, no vemos. Y cuando no vemos, nos solemos equivocar, nos hacemos daño. Entonces aquí la Escritura nos está diciendo, hermanos, hay un montón de palabras para ustedes, hay un montón de dirección para ustedes, pero para poder llegar a ese lugar necesitan la presencia de Dios encendida. Y no solo la necesitan hoy, sino que la necesitan mañana y la van a necesitar pasado y necesitan todos los días rellenar la lámpara. A la palabra, hermanos, se la incentiva todos los días con la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios? ¿Cómo logro yo vivir en la presencia de Dios? Lo hemos hablado durante mucho tiempo. Hermanos, si no tenemos la sana costumbre de orar a Dios, de tomarnos un tiempo en nuestro día para orar con Dios, y como hemos aprendido estas últimas semanas, orar no solo es decirle a Dios todo lo que yo necesito, sino que orar también implica dejar que Dios me hable. Yo hice esta pregunta en la semana y dije, ¿cuántos ustedes que oran le dan un tiempo a Dios para que Dios les responda? Oramos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Ya está. Ese es tiempo de oración, eso no es un tiempo de oración. Si la oración es una conversación con Dios, entonces mi oración tiene que tener un tiempo en el que yo le exprese a Dios lo que hay en mi corazón y mis necesidades, pero necesariamente un tiempo donde yo pueda escuchar a Dios lo que Él tiene para decirme. Por lo tanto, cuando uno tiene que escuchar, ¿qué tiene que hacer? Silencio. ¿Vieron esas personas que hablas con ellas e intentas hablar y te interrumpen todo el rato? ¿Conoce? Yo dice. Hay que dejar que Dios nos hable. Queremos la presencia de Dios, tenemos que orar. Pero no solo tenemos que orar para decirle a Dios todo lo que necesitamos, sino que también tenemos que orar para dejar que Dios nos hable. Y no solo tenemos que orar para decirle a Dios todo lo que necesitamos y dejar que Dios nos hable. Hay tiempo en la oración donde solamente es agradecer. ¿Cuánto tiempo usamos al orar para agradecerle al Señor? Señor, gracias te doy. Porque el agradecimiento, hermano, abre la puerta a recibir más de parte de Dios. Cuando tú y yo le somos agradecidos a Dios, entonces le abrimos la puerta a que Dios nos dé mucho más. Nuestro tiempo de oración implica agradecimiento. Amén. ¿Cómo puedo mantener la palabra de Dios en mi vida? La presencia de Dios, teniendo comunión con Dios. Porque si Dios no está implicado en mi vida, los principios de Dios no pueden activarse en ella. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría recibir un milagro de parte de Dios? Yo quiero decirte una cosa. Los milagros de Dios solo suceden cuando hay presencia de Dios.
Los milagros de Dios solo suceden cuando hay presencia de Dios. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? ¿Tú quieres ver milagros en tu familia? ¿Tú quieres ver milagros en tu entorno? Busca la presencia de Dios, porque los milagros se activan en el entorno de la presencia de Dios. Si no hay unción, si no hay presencia de Dios, hermanos, la lámpara se apaga. Yo conozco muchas personas, muchísimas, con grandes palabras y promesas de parte de Dios que nunca la vieron, que nunca pudieron disfrutarla, porque no se ocuparon de mantener encendida la presencia de Dios. Y como hablamos el domingo pasado, hermanos, hacer la voluntad de Dios significa que el Espíritu Santo de Dios esté contento en mí. Obedecer la voluntad de Dios significa que el Espíritu Santo está activo porque no lo resisto. Orar y buscar siempre caminar en las cosas del Señor implica que el fuego del Espíritu Santo esté encendido en mí. Como te dije el domingo pasado y todos los domingos que llevamos de este año, todos esperamos algo bueno para este año 2026. Pero lo que realmente vale la pena para nosotros, mis queridos hermanos, es lo que viene de parte de Dios. Y lo que viene de parte de Dios solo viene en el entorno de su presencia. Busquemos la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Mientras los hermanos de las mesas se pueden ir preparando. Señor, yo quiero darte gracias hoy, porque hay un montón de palabras y promesas para mi vida, un montón. Gracias a Dios porque tú deseas y sueñas cosas tremendas para mi vida. Gracias a Dios porque eres un Dios bueno, un Padre bueno, un Padre que quiere todo lo mejor para mí. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que cosas buenas me esperan. Señor, pero yo hoy quiero pedirte, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté viva en mi vida, Señor. Porque sin la presencia del Espíritu Santo, Señor, yo no voy a poder disfrutar de todo aquello que tú tienes para mí. Señor, enséñame a tener una verdadera comunión contigo, a orar, a agradecerte, a escucharte, Señor. Padre, enséñame a caminar siempre en tu voluntad. Señor, es verdad que hay muchas cosas que yo no las entiendo, pero sé que si provienen de ti, sé que si tú me dices que las tengo que hacer o que las tengo que dejar de hacer, Señor, es porque es bueno para mí. Ayúdame, Señor, a caminar dentro de tu voluntad siempre. Señor, quiero pedirte que tu presencia, Señor, que tu presencia esté siempre conmigo. Señor, no quiero que el fuego del Espíritu Santo se apague en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.